Son las 9:06, 9 horas 6 minutos, amigas y amigos. Les estamos saludando cordialmente a todos nuestros oyentes de el programa En la Oreja, que inicia a partir de este momento precisamente. Muchas gracias a las personas que han reportado sintonía desde la provincia de Manabí. Estamos llegando nítidamente a través de la frecuencia 94.5 y también la 95.3, y eso nos parece muy importante porque hemos ampliado nuestro margen de cobertura a toda la provincia de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, parte de la provincia de Esmeraldas. Esta es una buena noticia para nuestros amigos de la Oreja Libertaria, que el día de hoy están ya acompañándonos todos los martes. El colectivo Espejo Libertario se hace cargo de este programa en la Oreja. Les saludamos a nuestros compañeros Luis Upliguicha y Luis Onofa. Los tocayos han venido el día de hoy del colectivo del CEL. Están aquí listos para compartir con ustedes los próximos minutos. Quedan en su casa, compañeros. Buenos días. Gracias, Washington. ¿Cómo estás? ¿Qué tal este día? ¿Cómo te ha tratado? Con bastante frío, pero bueno, el solecito parece que ya está. No, en economía como nos dejaron así medio a dónde mismo vamos, ¿no? Estamos medio complicados en el tema, ¿eh? Y lo que pasa es que se está descubriendo cosas, se están aclarando cosas que merecen la aclaración oficial del sector involucrado. Pero permíteme decir que a mí, de acuerdo a lo que yo he visto, a lo que he palpado en todo, me parece que algunas cosas están medio intencionadas, porque creo que en el país ha habido un gran salto que cualitativamente todavía no se lo efectiviza, y sobre todo acá dentro en la cabeza parece que todavía no entran algunos elementos y prefieren seguir de acuerdo a los esquemas de antaño para decir que sí. En todo caso, parece que una corriente así medio neocolonial se vendría por ahí. Pero en fin, eso será motivo de análisis del señor Don Washington Yepes. Será justamente motivo de análisis y de conversación con gentes que tienen otra visión respecto del mismo tema, que estarán invitados acá en el programa informativo Punto Noticias. Quedan en su casa, compañeros. Muchas gracias. Buenos días, compañero Luis Onofa. Compañero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días a nuestros invitados, el magíster Hugo Sánchez y la magíster Renata Barrios, ¿no? También nos acompaña... están Hugo Sánchez, Renato Barros y también Mayra Martínez, que son los coautores de un análisis del impacto de la Ley Orgánica de Comunicación en la publicidad. Ellos son parte del equipo de trabajo de investigación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Bueno, hoy día vamos a dedicarnos, amigas y amigos oyentes de Radio Pichincha Universal, a desarrollar este tema, la comunicación. Quizá quepa decirles a nuestros oyentes ya por qué vamos a tratar este tema. Yo creo que es bastante conocido ya en el ambiente, en la opinión pública en general y en el país, que hay algunas propuestas de reforma o de supresión de la ley de comunicación que viene de algunos sectores que están en contra de la ley de comunicación. Entonces el colectivo lo que se ha propuesto en estas circunstancias es dedicar al menos buena parte de sus programas a tratar estos temas, y como la ley es bastante amplia, abarca muchos temas, uno de ellos es el de la publicidad, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema con quienes han hecho una investigación sobre este tema. En vigencia desde junio del 2013, la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador busca que la información que le llega al ciudadano sea real y efectiva. Con ello, se concreta lo expresado en el artículo 18 de la Constitución Política, que garantiza nuestro derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural y sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. En su tratamiento intervinieron múltiples grupos sociales y académicos, y hoy, 4 años de vigencia, se impone realizar análisis sobre su aplicación, sobre las limitaciones que tiene, sobre los encuentros y desencuentros que se expresan en la Ley Orgánica de Comunicación. El colectivo Espejo Libertario, con la conducción en este día del compañero Luis Onofa y de quien les habla Luis Upliguicha Cárdenas, invitó para este programa a los docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Hugo Sánchez, Renato Barros y Mayra Martínez, coautores de la investigación sobre el impacto de la Ley Orgánica de Comunicación en publicidad. También participaron en este trabajo Samuel Llanes y Washington Lucano.
Con ellos y con ustedes, amables oyentes, nos adentramos entonces en el mundo de la publicidad y su correlación con la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. Y para empezar, ¿qué es publicidad? ¿Qué es propaganda? Compañero Luis, no sea, nuestros amigos. Ahora sí, bienvenido al Magíster Hugo Sánchez. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un placer estar aquí para sociabilizar los resultados que tuvo la investigación. Nosotros somos docentes de la carrera de publicidad y la carrera de periodismo de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la UTE. Muchos de los estudios o de los debates que se hicieron fue hacia lo que es el periodismo de la Ley de Comunicación, pero no se topó o fue muy poco el debate que se hizo sobre la publicidad. Recordemos que la publicidad tiene grandes inversiones en los medios de comunicación. Los medios de comunicación subsisten de la publicidad, los medios masivos, los medios tradicionales. Entonces es muy importante esta herramienta que se utiliza, que es informar, persuadir sobre un producto, bien o servicio. Pero ahí vayamos a los conceptos. ¿Qué es publicidad? Justo eso, el informar mediante técnicas de persuasión, de recordación, para poder informar sobre un producto, bien o servicio hacia un grupo objetivo específico. Siempre la publicidad hablamos de anuncios pagados, no es como lo que se utiliza Free Press en relaciones públicas o lo que se utiliza un artículo en periodismo. Lo nuestro, el concepto son anuncios pagados por un patrocinador. Que busca... Si tú me permites, Luis, yo quisiera acotar a lo que está mencionando nuestro invitado. Él ha hablado de montos económicos. Me parece que de las cifras que yo he estado revisando para prepararme para este programa, he visto que en el 2015 la cifra me parece que supera los 400 millones de dólares. No sé si es que el dato que yo tengo es muy conservador. A lo mejor ustedes tienen una cifra un poco mayor, pero eso refleja en primera instancia la magnitud de esta actividad económica en la economía, digamos, del país, ¿no? Sí, es muy importante el monto que nosotros tenemos. Eso es en medios masivos, es lo que normalmente se monitorea y se tiene un estimado. Adicional a eso, puede aumentar el monto ya que tenemos activaciones publicitarias, ahora lo que son montos en publicidad digital, que todo eso va sumando una cifra mayor. Los actores de la publicidad, ¿quiénes nomás son los actores que intervienen en la publicidad? A ver, mi estimada amiga doña Mayra. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, para nuestra investigación, precisamente, nosotros hemos trabajado con centrales de medios, agencias de publicidad, personas, ¿no es cierto?, que están involucradas en la publicidad. Ellos, a través de nuestras técnicas de investigación, a través de entrevistas, a través de monitoreo de medios, se pudo saber realmente, dentro de los artículos que propone la Ley de Comunicación, cuál es su opinión. ¿Sí? Cómo ven a la publicidad, ¿no es cierto?, dentro de la ley, cómo está normada, qué dice su reglamento, y hemos trabajado con 21 centrales de medios y agencias de publicidad específicamente. Es decir, aquí, bueno, en la publicidad con tocayo Luis Donofa realmente interviene todo, desde un modelo o una modelo hasta el paisaje. Todo interviene. E imagínense la cantidad de recursos que se mueven, por eso la cantidad que decía Luis Onofa, 415 millones de dólares que se mueven alrededor de la publicidad. ¿Y cuánto de esto se moverá solamente con los aspectos de la preproducción y la producción? Porque tenemos desde algunos dibujantes o de pronto un camarógrafo o un fotógrafo especializado, es decir, ya estamos hablando de una actividad que es altamente cualificada, magíster. Sí, justamente tenemos otros autores adicionales a lo que nombró Mayra, como son las productoras, los fotógrafos. El mismo cliente se convierte ya en un actor de la publicidad. Mucho de este presupuesto lo tiene el gobierno nacional con sus diferentes ministerios, sus diferentes productos. Y lógicamente la ley de comunicación, en uno de sus puntos, que es la producción nacional,
dentro de lo que nos arrojó la investigación es que muchas de las productoras o fotógrafos incrementaron su trabajo desde la ley de comunicación, porque hay un artículo que nos obliga a que el 80% de la producción sea nacional. Entonces, del presupuesto que tenemos de ahí, lógicamente, es mucho más, porque fotógrafos ya no se traía fotos de afuera, sino se produce aquí, y una buena fotografía, una buena una preparación no es solo incluir el fotógrafo, sino preparar el producto o los modelos, el escenario, la iluminación, todo eso. Entonces implica varias personas. Lo cual quiere decir, perdóname Luis, que entonces la ley de comunicación en este capítulo específico de la publicidad ha abierto oportunidades a todo este conjunto a este grupo humano especializado en trabajar en la publicidad. Es decir, la ley estamos tratando ahora este tema, tiene efectos positivos en la economía del país y digamos también en un grupo concreto de especialistas en la materia en un capítulo de la comunicación. Claro, en un artículo, el artículo 98 de la ley nos habla sobre la producción de publicidad nacional, que un poco va normando. Antes de la ley, muchas de las transnacionales traían los spots, o lo que les llamamos nosotros los enlatados, directamente desde los países de origen, y simplemente aquí se pautaba y se lanzaba al aire. Entonces no había una inversión para la producción o para la preparación. Inclusive las mismas ideas ya venían de afuera. A raíz de lo que se implementó el artículo 98, las transnacionales se vieron obligados a utilizar todo lo que es productoras, todo lo que son fotógrafos, lo que es el diseño gráfico, la creatividad. Pero también tiene su aspecto negativo. En el debate que se realizó cuando lanzamos el libro, se hablaba que algunas transnacionales dejaron de pautar algunos spots. Si antes pautaban al año 20, 22 spots, ahora se redujo a 2 o 3 spots de los que venían desde afuera, y lógicamente para ciertos clientes sí afectó la ley. Por eso hay que analizarlo artículo por artículo y caso por caso, actor por actor. Y en este caso de pronto podríamos ver inclusive la condición de nuestra economía, ¿no es cierto? De pronto, como en una economía como la nuestra, de pronto puedo pautar la marca de un vehículo, por ejemplo, y que ese vehículo venga, que ya todo el spot, porque nosotros podemos ver en internet cómo es una superproducción realmente la que se hace para que los potenciales clientes tengan acceso a ver las cualidades de ese vehículo. Pero de pronto aquí no tenemos esas carreteras en las que están hechos y probados esos prototipos, los paisajes, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto podría ser como una limitación, o cómo podríamos solventar este aspecto. Mucho del debate que se creó de este artículo justo iba por ahí, que hay productos que vienen de afuera y cómo lo producimos aquí o cómo lo podemos vender. Por darle un ejemplo, si yo traigo una película del exterior, ¿cómo produzco aquí? Entonces, sí quedó un poco en el reglamento, porque recordemos que el reglamento salió 2 o 3 meses después de emitir la ley, pero no fue muy claro. Si nosotros hablamos de 80-20, ¿cómo mido yo en un anuncio cuál es el 80% y el 20%? Pero por el otro lado, lo que usted dice es verdad. Muchas veces veíamos anuncios de afuera, pero que no eran de nuestra realidad. Entonces es importante trabajar con producto ecuatoriano y que lo que le vendamos a la audiencia sea lo más cercano a lo que vamos a tener aquí. Hablando de los conceptos, de pronto ya está bien claro lo que es publicidad. La publicidad lo que ofrece es un bien o un servicio para que sea consumido, para que sea usado, para que sea utilizado por los potenciales clientes. Y la propaganda, el magíster dijo en un momento que de pronto el Estado tenía mucho gasto de pronto ahí en publicidad, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, podríamos decir que la propaganda está más ligada a la parte política,
específicamente. Entonces, ahí el hecho de que, bueno, la misma ley lo señala, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación tienen que tener apertura a todo lo que tiene que ver con estos eventos políticos. Entonces, por ahí también se está trabajando, ¿no?, desde ese punto de vista, o sea, desde la propaganda como tal. Pero considero yo que esto tiene más como fines hacia la política. Y también, si me permites, Luis, si me permites, Luis, a mí me gustaría que tratáramos algo que puede ser de interés de los oyentes y de la ciudadanía en general. Hugo nos habló al comienzo, utilizó la palabra persuasión. Así ¿no? es. Persuasión en el caso de la publicidad. Y realmente la publicidad es un instrumento ciertamente de comunicación, pero es un instrumento de persuasión. ¿De persuasión de qué? De temas que tienen que ver con asuntos vitales en la vida de los ciudadanos, en la vida de los niños, en la vida de las personas en general, que son la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo. ¿Qué nos podrían ustedes comentar? ¿Qué dice la ley sobre esos tópicos, ¿no? ¿Qué dice la ley y qué es lo que han encontrado ustedes en sus investigaciones sobre este campo? Bueno, la publicidad en sí, un servicio. Hablar de servicios, podemos hablar de hospitales, podemos hablar de cosas relacionadas con la salud. Es por eso que en el artículo, si no me falla, en el artículo 58 del reglamento, establece que todo anuncio publicitario que sea de alimentos, medicinas, deben pasar por el control de una revisión, un primer filtro de los organismos de control. Porque como son un tema tan delicado, se tenía que haber monitoreado. Pero ¿qué sucede? Hay artículos de la ley que no se cumplieron de acuerdo a lo que estaba establecido. Y eso es algo que nos queda debiendo la ley. Porque la ley nos establecía en esa época, hace 4 años, que todo anuncio de medicina tenía que ser revisado. Como no se dieron abasto a tanto anuncio que tenemos, tanta publicidad, se cambió y se empezó a revisar ya cuando estaba al aire. Entonces sí es importante, vemos el caso que sucedió en este año, me parece que es del programa de un cirujano plástico, no sé si ustedes recuerdan, que tuvo que salir del aire porque ya hubo las víctimas. Entonces sí es necesario hacer un primer filtro antes de que salga al aire, porque son temas muy delicados, estamos ya jugando con la salud de las personas. Por eso ahora está prohibido inclusive algún tipo de publicidad referida a determinados medicamentos. Exactamente, por eso antes de salir al aire se debe tener un permiso de los organismos de control. Eso era al inicio, pero después se empezó a monitorear ya cuando estaban al aire ciertos spots. Mayra, permítame permítame una consulta. El balance que ustedes han hecho sobre el contenido de los mensajes publicitarios, ¿qué les dice, qué les refleja antes y después de la ley? Es decir, ¿cómo era antes de la ley? ¿Cuánto ha cambiado y ha cambiado para proteger realmente los intereses de los consumidores? ¿Cuánto ha cambiado después de la ley? ¿O qué es lo que faltaría hacer en este campo, ¿no? Porque me parece que eso es importante, que nuestros oyentes tengan conciencia que la ley de comunicación les garantiza una serie de derechos, les preserva una serie de derechos frente a la oferta que a lo mejor indiscriminadamente o por razones exclusivamente de intereses económicos pueden hacer determinados productores de bienes o de servicios. Sí, realmente, bueno, la investigación que nosotros realizamos específicamente se analizó 9 artículos de la ley con su reglamento. Sin embargo, no precisamente se analizó los contenidos o los mensajes
que realiza la publicidad sobre cierto tipo de productos, ¿sí? Nosotros hemos realizado un trabajo basado en artículos relacionados a la ley de comunicación, artículo por artículo, revisando qué dice cada uno de estos artículos, ¿no es cierto?, e ir a buscar las fuentes de información. Estas fuentes de información fueron las personas que están trabajando en la publicidad, las agencias, los publicistas, los fotógrafos, ¿no es cierto?, para saber qué opinan acerca de cómo esta ley, ¿no es cierto?, tiene o no tiene impacto en la publicidad. Por eso nuestro título es, ¿no es cierto?, el impacto de la ley en la publicidad específicamente. En realidad encontramos algunas cosas, ¿no es cierto?, que nuestras fuentes de información arrojaron de esta investigación, ¿no es cierto? Ellos decían, por ejemplo, que era muy bueno en cuanto al artículo, me parece que es del 90, Huguito, si no estoy mal, en cuanto al tiraje, ¿no es cierto? Cómo los medios de comunicación ahora tienen que decirnos a los ciudadanos, ¿no es cierto?, cuánto en realidad ellos tienen en tiraje, ¿no es cierto? Eso es súper importante, porque antes lo que se hacía era como ocultar la información. O sea, yo, diario tal, ¿no es cierto?, tengo tanto tiraje y no era cierto. Entonces, por ese lado, nosotros hemos analizado, por ejemplo, ese artículo específicamente del que puedo hablar. Sin embargo, contenidos y mensajes como tal, no los hemos analizado como tal, sino solamente los artículos que están señalados en la ley. Pero otro de los cambios antes de la ley de comunicación, los cambios que hemos sufrido, antes teníamos comerciales de cerveza, si ustedes recordarán, a partir de las 22 horas, y nos saturaban a partir de 22 a 24 horas, nos saturaban 2 marcas. Entonces eso ha sido uno de los cambios que hemos tenido. De acuerdo a la ley de comunicación, en ningún medio masivo, televisión, radio, prensa o revista podemos promocionar. Hay 2 casos, no menciono marcas, sino los productos de una comida rápida de hamburguesas, que para vender hamburguesas utilizó una mujer en bikini. Entonces, ese fue uno de los casos que no se sancionó, pero sí se llamó la atención y se sacó del aire. Entonces vemos que ya no hay esos anuncios sexistas que había antes. Hay otra marca también de Cerelac que para vender este producto nos indicaba que el niño podía volar si consumía. Entonces eso fue también sacado del aire para que sea modificado. No ha habido sanción con respecto al contenido, pero sí hay conversaciones con las marcas, se ha llegado a un acuerdo. Y en esos 2 casos específicos se logró cambiar los spots para que salgan al aire. Sobre este caso, estábamos hablando medio etéreamente, sí, bueno, la publicidad por acá, los actores de esta cosa, pero hay algo que es bien sencillo. ¿Cómo recordamos nosotros la publicidad que se pasaba o que consumíamos incluso en los años 2000, en el 2005, cuando no había la ley de comunicación? Y empecemos por los de casa, compañero Luis, ¿qué recuerda usted de la publicidad que se pasaba? ¿Qué le obligaba a consumir la publicidad? A ver, yo allí tengo primero un recuerdo, ¿no? Yo diría en realidad del tiempo anterior a los últimos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Allí había una publicidad indiscriminada de los cigarrillos, sabemos de los tabacos, que sabemos que son productos totalmente nocivos para la salud. Y si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando porque no estaba preparado en realidad para aportar con certeza la fecha de ese dato, pero la prohibición de la publicidad sobre los cigarrillos es un hecho reciente y me parece que es muy positivo para la ciudadanía en general, para la gente en general, uno. Y segundo, yo he visto que se ha restringido de alguna manera la publicidad de carácter sexista, en donde la mujer es el gancho, ¿no?, para hacer publicidad para la venta de un producto. Yo he visto eso, pero más que mi opinión sobre ese tema, lo que yo le quisiera consultar a Mayra es cómo ve esa situación, porque estoy recordando yo que en la televisión todavía vemos a la mujer como instrumento, como gancho para la venta de determinados productos.
Sí, yo creo que ¿Qué es muy... falta allí de reglamentar? ¿Qué falta de aplicar la ley? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, en realidad, ¿no? Yo creo que sí, si nosotros nos recordamos de algunas comerciales, ¿no es cierto? Vemos a la mujer como la principal figura, ¿no es cierto?, para atraer hacia los compradores o los consumidores. Sin embargo, yo creo que también ya se está cambiando la forma, ¿no es cierto?, de ver a la mujer como el principal captador de imagen, ¿sí? Considero yo que deberíamos todavía seguir trabajando en eso. O sea, la mujer no solamente se vende, ¿no es cierto?, o miren una mujer bonita y vende un producto. Entonces, sí, yo creo que se debe trabajar todavía en eso. O sea, hay muchas cosas por explotar, ¿no es cierto?, por explorar, y no solamente tener a la figura femenina como un ejemplo o como un hecho o para consumir. Deberíamos buscar otras formas en que la mujer tiene mayor participación. ¿Qué comercial se le viene a la cabeza cuando usted, en su juventud cercana, por supuesto? De mujer no me acuerdo ninguno realmente, pero sí recuerdo un comercial de un producto de leche, sí, que me gustaba mucho porque intervenían niños disfrazados de animalitos. Entonces recuerdo mucho porque era muy pegajoso incluso la música, ¿no? La música, el sonido que ellos empleaban, ¿no es cierto? Y un gesto específico, ¿no?, que hacían con la mano, que significaba el ok. Entonces, yo recuerdo muchísimo esa publicidad porque me gustó. O sea, no necesariamente porque yo estaba en esa época niña ni nada que ver, pero me gustó. O sea, y yo hasta ahora recuerdo, ¿no es cierto?, ese gesto al terminar el comercial, ¿no? Y verles a los niños disfrazados de animalitos, pues lo que provocaba era una ternura. ¿Ya? Y que consumían ese tipo de producto. ¿Y a usted, Magíster? Bueno, la publicidad que hablaba hace un momento de cervezas, nos vendían la imagen de igual mujeres en bikini y todo eso, y por suerte ya se ha logrado erradicar esa clase de anuncios relacionados con el alcohol que nos daba una mala imagen a nuestros hijos. Pero cuando hablamos de todo esto, de pronto decimos, a ver, antes había más libertad para hacer las cosas. De pronto podríamos decir que esta llanta, neumático o goma, como quieras llamárselo, de este vehículo es mejor porque en las curvas, y de pronto ahí tenemos unas mujeres con unas curvas impresionantes, increíbles. Podríamos decir, ¿no nos hemos vuelto medio pacatos? Bueno, recién tuvimos la feria de autos y quizás en televisión podamos erradicar eso, pero en cambio en activaciones o en calendarios todavía mantenemos eso. Entonces eso todavía no lo hemos logrado erradicar completamente. Pero eso decía, de pronto, ¿a dónde va orientado esa visualización? Objeto con un ser humano. ¿Cuál es la interrelación que existe? Compre esta llanta, pero con la idea de que usted va a estar con esta imagen de determinada persona. Muchos de los publicistas, los creativos, en vez de llamar la atención por los beneficios del producto, buscan llamarlo por otro lado, y en este caso utilizando anuncios sexistas. Entonces yo creo que este sí es un artículo muy importante que por lo menos lo hemos tratado de erradicar en medios masivos. Pero igual, si nosotros vamos a un centro comercial, lo primero que vemos es la modelo con un vestido, entonces todavía nos falta erradicar, todavía en ese sentido nos falta madurar. Pero ahí me voy a poner como medio abogado del diablo. ¿Qué cosa? ¿No quieren que se vea una mujer bonita puesta en un calendario, un joven atractivo, un adolescente que desafíe la vida utilizando tal tipo de ropa, tal tipo de marca, o saboreando una gaseosa o lo que sea? ¿Acaso estamos en contra de eso? No, o sea, yéndonos a lo sexista. De ahí lo otro son estereotipos que nosotros trabajamos, pero tratar de que sea lo más cercano a la realidad. ¿Qué pasaba antes de la ley de comunicación? Veíamos comerciales de afuera, rubios, altos, pero no es la realidad que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso busca la ley, buscar estereotipos propios, modelos, actores propios de que vivamos nuestra realidad. Porque no porque yo tomo una gaseosa yo voy a ser más divertido.
¿no es cierto? Eso no nos da. Entonces tenemos que tratar de ser más racionales que emocionales. Ha habido sanciones inclusive a nivel internacional por la utilización de determinadas bebidas que han promocionado determinados efectos, pero eso no se ha cumplido, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguna bebida que te pone alas y resulta que no le pone nada, solamente le saca dinero del bolsillo. Pero para ir en el contexto, ¿nosotros somos solitos, somos una isla o qué legislaciones también han estudiado ustedes, magíster, de la connotación quizá de América Latina o del mundo sobre la regulación de la publicidad? ¿O somos solitos nosotros en el planeta los que estamos haciendo esto? Justo en el libro, en los primeros capítulos, hacemos un recorrido de varios países en Latinoamérica. Vemos que hubo la ley en Argentina, una ley de comunicación, que con el cambio de gobierno ya salió o ya no tuvo efecto. Pero igual varios autores de Argentina nos supieron indicar, o a base de fuentes secundarias, que estaba funcionando bien. Tenemos en Colombia no hay una ley, sino hay una autorregulación. Lo que había aquí antes con la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, que tenía un código de ética, ¿no es cierto? Tenemos también en Brasil, en Bolivia, tenemos algunas leyes similares a las que a las que se propusieron aquí. En Brasil tenemos la Ley de Medios de Comunicación Democrático. En Venezuela tenemos Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión. Inclusive aquí en Venezuela se incluye a los medios electrónicos. En España también tenemos la Ley General de Comunicación Audiovisual. Entonces no es que Ecuador salió a aprobar una ley para ver si funcionaba o no, sino igual hizo un estudio con respecto a otros países para ver cómo funcionaban. Entonces muchos de los artículos son similares a otros países, tomando como ejemplo cómo ha sido el funcionamiento en ellos. Y cómo se norma la sociedad, cómo se organiza de pronto la sociedad, inclusive en el tema de publicidad, que la publicidad es antiquísima, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Para algunos la publicidad sale desde la antigüedad, desde la prehistoria, los primeros dibujos, los primeros rasgos que tenemos, pero sin embargo lo que se empezó a tener más fuerza es cuando ya con la creación de la imprenta, ahí como que se pudo empezar ya a masificar más la comunicación. La publicidad, aspecto fundamental. Hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de participar acá en la presentación en un instituto de diseño, en donde los chicos prácticamente presentaban el manual de uso de la marca para señoras de las tiendas del sector del noroccidente de Pichincha, agrupados en un colectivo de productoras. Entonces, una señora que vende frutas, de pronto ve su marca ahí y ve los artículos publicitarios, lo que se llama de pronto ahí el merchandising, ¿no es cierto? La gorrita, la carpeta, el sobre, la hojita membretada, todo eso. Estamos hablando de un mundo amplísimo de la comunicación, y en este caso de la publicidad. Nosotros tenemos que también nuestra línea telefónica, el 3240-040, el 3240 50, sí, así que ya saben ustedes, amigos, amigas, si quieren compartirnos sus anécdotas sobre lo que ha pasado con la ley de comunicación, en este caso con la publicidad, están en la libertad de hacerlo, que acá de pronto estaremos compartiendo con ustedes sus inquietudes. ¿Qué es lo que más les sorprendió a la magíster Mayra de esta investigación? Bueno, lo que yo siempre he comentado con mis compañeros es el artículo en cuanto a la medición de audiencias. Ya. Sí, sabemos que hay una institución, una sola en el país, que es la que se encarga de hacer la medición de audiencias. Entonces, por ahí nosotros sí nos preguntamos cómo se realiza, ¿no es cierto?, tal vez algún concurso, cómo se hace, ¿no es cierto?, para que solo exista tal vez una institución que
nos permita o nos diga, ¿no es cierto?, cómo están los canales de televisión en audiencia con lo que se refiere al rating. Entonces, por ahí a lo mejor sí deberían analizar, ¿no es cierto?, ahora que se encuentran, ¿no es cierto?, algunos colectivos analizando la ley de comunicación, ¿no es cierto?, y me imagino que lo están haciendo artículo por artículo, para ver en realidad, ¿no es cierto?, cuáles son los beneficios y en qué se podría cambiar estos artículos. Sí sería bueno también que se analice el artículo en cuanto a la medición de audiencias. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Sí, buenos días con todos. Le escuchamos. Sí, soy Margarita. Como es, todavía no está normada la ley de comunicación. Ayer habló licenciado Ochoa y dice que algo y que en 4 años él no puede hacer, no se ha podido hacer mucho, no. Pero yo pienso que todavía no se hace nada. Porque todavía hay las propagandas. Ustedes recuerdan las propagandas, no sé, ¿no? Pero yo tengo 66 años. Pero las propagandas del Bonais, por ejemplo, propagandas de, justo que dijeron de la cerveza, de los cigarrillos, que en vano ponían en las cajetillas, cuidado, esto produce cáncer. Y sin embargo la gente fumaba peor que qué. Cuando el presidente Correa, él sí normó estas situaciones de que los menores de edad no fumen, todas esas cosas, pero nadie hace caso. Todo el mundo hace caso omiso de estas cosas. En la televisión todavía se ve esas cosas. Las propagandas de los medicamentos que dice de estas, hay todavía. Y lo peor es que contratan cuarto de hora, media hora para esa propaganda. Entonces, por ejemplo, en las radios de música, de entretenimiento, entre comillas, son llenas de propagandas. Y entonces, ¿qué se espera? Apagar el radio, no escuchar porque es lleno de propagandas. Entonces, ¿qué contenidos hay para nosotros, los usuarios, los que oímos la radio? Entonces, ojalá que en el futuro normen, pero como es debido. Muchísimas gracias. Tenemos otra participación. Adelante, muy buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Felicitaciones por tomar un tema tan especial, estimados jóvenes. Verá, otra cosa que se hizo desde hace, qué sé yo, unos 6 años atrás, era impulsar de que el hombre triunfador es el que tiene 2, 3, 4, 5 mujeres a su alrededor, poniendo en verdad a las mujeres como simple trofeo del hombre varonil. Y para eso se utilizaba una marca de desodorante que para llegar a ese estatus tenía que usar ese desodorante. En verdad veo que ahora han suprimido toda la línea esta de caballero que se publicitaba. Ahora, ¿cuál es la bronca? Especialmente con estos periodistas de la vieja guardia como Jorge Ortiz, que decía que la mejor ley de comunicación es la que no hay. Claro, que para que digan lo que quieran, desprestigien a la gente, inclusive bajen el autoestima. Recuerdo, señores, que vísperas del campeonato mundial, cuando ya clasificamos a Inglaterra, ese tipo Jorge Ortiz decía, ¿para qué van a gastar plata? ¿Para que vengan perdiendo? Porque van a perder. Y se dio con la piedra en los dientes porque Ecuador ganó. Todo eso es levantar la autoestima del ecuatoriano. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Rafael Correa. No somos los perdedores los que vamos a llevar el último puesto. No, tenemos que levantar el espíritu y eso se hace mediante la publicidad. Eso es lo que ha querido hacer el gobierno de Rafael Correa, levantarnos nuestra autoestima con productos nuestros. ¿Qué pasaba antes, señores? Presentaban a una persona, presentaron y tiene el diario El Comercio una demanda que hasta ahora no logra, como es, revertir. A una pareja de una ecuatoriana con un español que estaban de visita en la Plaza Grande, les tildaron de coyotes, de que ellos eran los que llevaban a España gente sin autorización. La señora ecuatoriana nunca se enteró
cuando algún familiar le indicó lo que habían publicado aquí, regresó con el esposo que tenía mucho dinero y demandó al diario El Comercio. Hasta ese momento no rectifican ni hacen, porque en primera plana le sacaron como que eran coyoteros. Entonces todo eso ha normado la ley de comunicación y eso es lo que no les gusta. Eso es a lo que vamos. Muchísimas gracias a usted. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarles. El cóctel mortal, digamos, la combinación terrible que nos mata lentamente es cuando la publicidad y la propaganda se juntan. Vamos a poner un ejemplo. Hay un periodista Carrión de Canal 4, ¿verdad?, de Teleamazonas. Se dijo mucho y se sacó en las redes sociales con respecto a que él había recibido $100,000, más o menos, no sé la cantidad, de cheques del Banco de Guayaquil. Y él está entrevistando a este candidato Lazo, estuvo entrevistando al candidato Lazo, y para muchos de los que estábamos siendo teleaudiencia de ese programa televisivo, fue condescendiente con él. Y luego uno escucha la radio de él, ya cuando trabaja también en la radio, en una radio que no voy a decir el nombre, pero todos sabemos cuál es, de un grupo, de un periódico muy conocido aquí en Quito, e inmediatamente sale la publicidad de ese banco, que también es el banco del nombre de la perla del Pacífico. Entonces todos sabemos que están ligados. Ahora vamos con este Rosero, que para mí es un payaso de la comunicación, una persona que definitivamente debería dedicarse a cualquier cosa menos a abrir lo que tiene por boca. Mi estimado amigo, tenemos 2 personas más en línea. Por favor, le voy a pedir comedidamente que sea más preciso en sus apreciaciones. Le escuchamos. Ocurre con la radio Democracia, lo voy a decir para terminar rápido, de esta persona Rosero, que también uno está escuchando que es condescendiente con el candidato Lazo, o fue condescendiente con el candidato Lazo, e inmediatamente se escucha una cuña, lo digo, del Banco de Guayaquil. El cóctel mortal, la combinación entre la propaganda y lo pésimo que manejan la comunicación. Permiso, buenos días. Muchísimas gracias. La siguiente persona en la línea. Muy buenos días, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Verá, es a propósito del juicio que le siguió a este señor Martín Pallares, que les resultó indemne después de haber sido un calumniador casi profesional, en donde la actividad de ellos fue cumplir el plan de la derecha, que era fastidiar e insultar al expresidente Correa. Lo insultaron de una forma tan grosera, y no solo él, sino un séquito de articulistas, que las sabatinas del expresidente tenía que contestarles. Yo creo que las respuestas que él daba, siendo a veces un poquito enérgicas, no son ni la milésima parte de groseras de lo que fueron las provocaciones. Este fue un plan perfectamente orquestado. Entonces, cuando el presidente les contestaba de alguna manera, enseguida le tildaban de iracundo, rabioso, contestatario, y ese tipo de calificativos, como digo, no tiene ninguna proporción con los insultos que le hicieron. Y luego, ahora, desgraciadamente, hemos visto cómo el juicio que le siguió el expresidente a este señor Pallares ha quedado en nada. Le declararon inocente. Esto es terrible. Me preocupa, porque cómo va ganando la derecha espacios en un gobierno que no ganaron por las elecciones. Gracias. Muchísimas gracias. La última participación. Adelante, ¿cómo está usted? Bienvenida a su participación. Buenos días. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad. Yo siento ahorita un pena y estoy conmovida porque sigue el insulto, sigue la agresión a periodistas que no están a favor de la tesis del gobierno anterior. Yo pienso que debe dejarle al presidente Lenín, actual presidente de la República, que fue nombrado por más del 50% de los votantes, que no solamente son de Alianza País. Ellos piensan que porque el presidente Moreno está llamando al diálogo nacional, que es muy indispensable para que el país se desarrolle, porque no se puede seguir dividido, confrontando. ¿Por qué? Porque todos somos ecuatorianos. El presidente Lenín es el presidente de todos los ecuatorianos. Y por respeto, miren, es de la misma corriente ideológica de Movimiento País, pero ¿cómo le atacan, Dios mío? ¿Cómo será con una persona que no es de Movimiento País? Me pregunto. Ahora,
En cuanto a la ley de comunicación, sí nos debe mucho. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en época del expresidente Correa, la ciudadanía estábamos en verdad hartos, hastiados de ver tanta publicidad en la televisión, en las radios. Estábamos viendo un programa y de repente ya, si no eran réplicas, era publicidad. Y hablando de réplicas, no siquiera presentaban los sustentos, sino solamente en forma retórica. Y eso nos llegó a hartarnos a la ciudadanía. En cuanto al señor Pallares, yo sinceramente no estoy a favor de él, yo estoy a favor de la libre expresión. Él no le está atacando directamente al presidente Correa. Él lo que hace es una comparación, una relación entre una situación que la expresó el expresidente y le hacía una comparación con lo que él pensaba. Pero en todo caso, como les dije antes, la ley de comunicación sí nos debe mucho. Y yo pienso que con este nuevo gobierno debe enfrascarse la ley de comunicación. Si hay que hacer cambios, lo hagan, pero pensando en respetar la libertad de expresión. Muchas gracias. A nuestros oyentes, muchas gracias por su participación en el programa. La característica de este programa, que nosotros pretendemos impregnarla, si cabe el término, desde el punto de vista de Espejo Libertario, es la participación de la gente. Eso nos satisface enormemente, pero como nos está premiando el tiempo, si me permites, Luis, yo quisiera preguntarle a Hugo y preguntarle también a Mayra que nos hagan finalmente un balance de sus investigaciones para ver cuánto la ley de comunicación en el capítulo de la publicidad ha sido positiva para el país, y si cabe o no cabe que sigamos defendiendo la ley y sigamos defendiendo el capítulo que está aquí, o qué precisiones habría que hacerlas, porque hay una corriente que se va generando en el sentido de que la ley de comunicación en unos casos debe derogarse y en otros casos debe reformarse, y reformarse en aquellos capítulos que ejecutan la ley, de manera que la ley quede en la práctica amputada. Muchas gracias. Solo para complementar la primera intervención que nos hablaba sobre la saturación publicitaria. Dentro de la ley hay el artículo 68 que establece la duración y frecuencia de espacios publicitarios. Dentro del artículo establece que máximo en un programa de televisión o de radio debe haber 15 minutos para la publicidad. Divididos en 4 espacios como máximo. Nosotros con estudiantes de la universidad hicimos un monitoreo en el mes de mayo y vemos que sí se cumplió ese artículo. Entonces la saturación ha disminuido con respecto a antes de la ley. Antes nos bombardeaban y no había ningún control. Entonces, de acuerdo al monitoreo que nosotros hicimos, sí se está cumpliendo. Entonces, eso ha sido un beneficio bastante grande para la audiencia. Lógicamente, para las agencias de publicidad eso ha encarecido los costos de la publicidad. Los canales han tenido menos espacio para poder vender. El estudio se hizo con televisión. En radio, por ser muy amplio la cantidad de emisoras, no se pudo hacer un control. Pero desde mi punto de vista es un artículo que ha funcionado bastante bien. Pero la ciudadanía, ¿cómo puede protegerse de esto? Por ejemplo, ¿habría una defensoría de los oyentes, de los televidentes, de alguna cosa para decir, miren, en tal canal o en tal estación de radio están incumpliendo con la ley, defiéndanme por favor? De lo que yo he escuchado, muchas de lo que se ha levantado investigaciones o amonestaciones ha sido porque la ciudadanía mismo lo ha denunciado. Entonces, si alguna persona se puede sentir ofendida, se va a los organismos de control y lo puede pedir que se investigue. Entonces por eso algunos están pretendiendo eliminar los organismos de control para impedir que la ciudadanía de pronto pueda ejercer su derecho de participación y decir, miren, un ratito, aquí me están mintiendo, aquí hay publicidad engañosa. ¿Tienen casos de publicidad engañosa? ¿De pronto les ha saltado este caso a ustedes? Hubo en el caso de una marca de cosméticos que igual se levantó una denuncia, pero siempre, como le comentaba, no hubo sanciones, sino siempre amonestaciones, que es algo más verbal. Uh-huh. Entonces sí, los colectivos dentro de los programas, aunque no van dentro de la publicidad, pero recuerden los programas que había antes de humor, que eran muy racistas,
muchas de esas denuncias fueron de los colectivos, no de los mismos organismos de control. Entonces sí tuvieron, sí pudieron protestar y sí se hizo cambios dentro de ese tipo de programas. La ciudadanía posiblemente no conozca porque no está dentro de los ámbitos, pero aquí hace algunos meses atrás en el Teatro Prometeo se promocionaba la presentación de un actor guayaquileño que hace el papel de un indígena serrano, junto con una supuestamente indígena también serrana. La ciudadanía se levantó y dijo, un ratito, esa obra no se presenta porque está denigrando la condición del indígena en la sierra. Así que eso fue lo que pasó. Bueno, vamos cerrando el programa. Lo único que queremos como colectivo Espejo Libertario es que toda la ciudadanía de pronto tenga mayores orientaciones sobre el tema, todos los temas que tratamos aquí. A la final vivimos en una sociedad que necesitamos organizarnos de mejor manera. La compañera que mencionaba, una de las llamadas, es una compañera periodista, se llama Amanda Pinto, la que fue vinculada como coyotera y en efecto el periódico nunca le dijo nada, no le resarció los daños ocasionados. Publicidad más propaganda es un cóctel mortal. Bueno, amigos, amigas, este tema da para mucho más. Queremos agradecerle a Magíster Hugo Sánchez por estar aquí presente en Radio Pichincha Universal y en el programa Oreja Libertaria. Muchas gracias a la radio, muchas gracias al colectivo por esta invitación. Sí hay que analizar la ley, pero artículo por artículo. Hemos hablado de artículos que sí han sido efectivos, pero igual tenemos algunos artículos que nos queda todavía debiendo. Entonces es necesario ampliar. Y antes de finalizar el programa, a Mayra Martínez, por favor. Muchas gracias por la invitación y en realidad pues comparto la opinión que de acuerdo a la investigación que nosotros hemos realizado, que la ley debería estudiarse, revisarse con los involucrados, creo yo, no solamente de un grupo de personas, sino con toda la ciudadanía, los involucrados, y sí considero que deben haber artículos que deben no derrocarse a lo mejor, pero sí reformarse. Creo que esto va a beneficiarnos a todos Muchísimas los comunicadores. gracias. Amigos, amigas, de pronto ustedes, un ejemplar, ¿dónde lo puede conseguir la ciudadanía? Un ejemplar del análisis del impacto de la ley orgánica. Pueden escribir a mi correo hsanchez@ut.edu.es. Con todo vamos a dejar algunos ejemplares aquí en la radio para si alguno de los oyentes desea. Vamos a dejar unos 3-4 ejemplares. Perfecto, es hsánchez. hsánchez@ut.edu.es. Así que se va a saturar su correo electrónico, lo sentimos mucho. Amigas y amigos oyentes, ha sido un gusto compartir con Luis Onofag y quien les habla, Luis Upligicha Cárdenas, de este programa de hoy martes 4 de julio. Hasta la próxima semana, compañero Tocayo. Hasta la próxima semana a todos nuestros oyentes y gracias por su atención.